OYSTER es el acrónimo de las palabras en inglés Orienting Young Scientists in Euromarine, y es un grupo de trabajo dentro de Euromarine, que es una red colaborativa de centros de investigación y organizaciones de investigación marinas en Europa. Entonces, este grupo, OYSTER, está formado por 20 investigadores predoctorales y postdoctorales de instituciones de Euromarine y tiene como objetivo apoyar a los jóvenes investigadores a nivel de fomentar y formar y potenciar sus habilidades y también apoyarlos a nivel profesional, y también representar a los jóvenes investigadores de Euromarine dentro de esta gran red. Pues una de las actividades que más estamos haciendo últimamente es participar en la década mundial de los océanos de las Naciones Unidas. De hecho, esta década empezó el año pasado y acabará al final de la década, y está promovida por las Naciones Unidas para fomentar la ciencia que queremos para el océano que queremos y fomentar un futuro sostenible en relación con los océanos. Entonces, como parte de esta década y de las acciones que están ocurriendo, nosotros, OYSTER, estamos participando en grupos de trabajo con otros jóvenes profesionales del medio marino, que se llama ECOP, y también hemos participado en algunos eventos o conferencias que están ocurriendo en relación a la década. Por ejemplo, en febrero participamos en el One Ocean Summit, organizado por el gobierno francés, para trabajar sobre diferentes acciones de la década de los océanos, también como para preparar una siguiente conferencia que va a venir ahora a final de junio, y coordinados por la Universidad de Brest nos juntamos diferentes organizaciones de jóvenes investigadores y jóvenes investigadores que simplemente tuvieron la inquietud de participar. Participamos en esta conferencia y construimos o hicimos un documento de propuestas en relación a las acciones que se estaban desarrollando en la conferencia y en donde estaban participando científicos, gestores y políticos. Las propuestas que hicimos para aquel evento en Brest, el One Ocean Summit, las hemos retrabajado y hemos creado otro documento más resumido para llevar a la Conferencia Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas, que va a ocurrir la última semana de este mes de junio en Lisboa. Y este documento tiene como principal 4 ejes: la gobernanza de los océanos, la gestión de los océanos, desarrollar una economía azul justa y sostenible, y también apoyar y reforzar las ciencias marinas y la cultura oceánica para un futuro sostenible de los océanos.